Clase número 12, terminando ya este curso. Y qué bien que ya estamos en la parte que por eso hemos dejado hasta el final, porque si llevas adecuadamente cada una de estas fases, seguramente es lo que al final vas a requerir. Teniendo un buen trabajo, teniendo un buen proceso de creación de producto ganador, las opciones de financiamiento, de inversión o de posibles socios hasta llegan incluso por sí mismas de forma natural. No es tan necesario que las busques, sino que más bien las instancias, las personas que tienen capital para invertir, ellos están buscando proyectos que hagan la diferencia y si tú has llevado adecuadamente este proceso, se van a encontrar en algún momento. Lo hemos dejado hasta la última clase porque esperamos que llegues hasta aquí por ese esfuerzo propio en el cual tú puedas decir: llegué y soy el dueño por completo de todo lo que he estado realizando. O bien, encontré en el camino el inmejorable socio, el inmejorable inversionista que pude haber logrado porque hubo gran empatía y alineación en propósito y proyectos. Sobre eso vamos a estar platicando. Estrategias para obtener capital. Cuando finalmente nos decidimos emprender, seguramente vamos a tener requerimientos de capital en las distintas fases. ¿Y a quién vamos a recurrir? Pues a las personas que más cerca tenemos de nosotros. ¿Y quiénes son? Pues uno mismo, nuestros ahorros, uno mismo, las cosas que podamos dar en garantía para algún préstamo, por ejemplo. Y después las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos. Por eso es bien importante que independientemente de la fase del proyecto en el que estés o aunque estés tomando este curso solamente por saber un poquito más de emprendimiento, que sepas que es importante mantener buenas relaciones humanas con amistades y con familiares. Siempre nos vamos a encontrar con algún tío, algún familiar ahorrador. Y si tenemos buena relación y si estamos comunicando lo que estamos haciendo, seguramente alguno va a decidir apoyarnos de distintas maneras para que lo tomes muy en cuenta y no se diga con los amigos, para que veas también la importancia de poder relacionarte con personas que al menos a algunos les vaya muy bien. Porque si tu círculo de amistades es de personas que todos están en necesidad económica, pues cuando quieras emprender, imagínate qué va a pasar. Ninguno te va a poder apoyar. Y es importante saber que podamos contar con alguien a quien podamos recurrir para presentar nuestras ideas. Bien, comentemos entonces aspectos importantes sobre cómo obtener ese capital. Primero, uso de tarjetas de crédito. Claro que sabemos que una tarjeta de crédito puede meternos en graves problemas si no la sabemos utilizar, pero por eso, si tú manejas muy bien tus fechas de corte y tus fechas de pago, sabe bien que las tarjetas de crédito nos sirven para financiarnos cuando nos hace falta flujo de efectivo, pero por el periodo máximo que son 40 a 45 días. Entre que es la fecha de corte cuando apenas pasó un día de la fecha de corte y hasta la siguiente fecha de pago son aproximadamente 40 y poquitos días. Pero se vuelve un problema cuando no tenemos el capital para luego poder pagar. Entonces, que mantengas el uso de una tarjeta de crédito para requerimientos de muy corto plazo de capital, sabiendo que vas a tener lo necesario para después poder pagar. Bien, cajas populares o instancias de iniciativa privada que brindan préstamos con base en tu ahorro. Generalmente son las de los mejores intereses, es decir, los más bajos, y te prestan con base en una cantidad de dinero que tienes ahorrado con ellos. Vale la pena que si estás pensando en algún momento invertir o requerir inversión para un proyecto que estés realizando, que tengas una cuenta de ahorro con ellos, porque son las instancias con las que más rápido y menores tasas de interés podrás encontrar un préstamo. Después, hay préstamos bancarios que se les llama préstamos personales. Si tú mantienes de manera periódica el uso de una cuenta de ahorros y se revisan constantemente ingresos, esos ingresos se van a revisar por sistema en estas instituciones bancarias y se te va a preautorizar un préstamo personal. Obviamente son préstamos con características ya definidas, 24, 36, 48 meses o incluso hasta 60 meses. Te prestan cierta cantidad de dinero ya definida por ellos y claro que los intereses son carísimos, pero ya está preautorizado. Si por ejemplo tú requieres cierta cantidad de dinero y sabes que lo vas a estar pagando durante 3, 4 o 5 años
y sabes que lo puedes recuperar a un año por las ventas que vas a lograr, pues es un riesgo que vale la pena tomar. Seguramente durante ese primer año vas a abonar muy poquito al capital para poder bajar ya la cantidad total que debes. Pero lo estuviste utilizando, estuviste generando, y la idea es que si estás pensando en hacer negocio, vas a generar más dinero con ese préstamo que los intereses que te están cobrando. Entonces, sin ningún problema, pasando por ejemplo ese primer año, podrás liquidarlo, ya que ahorita ese tipo de préstamos permiten liquidarlos de forma anticipada sin ningún tipo de penalización. Entonces, es una estrategia que también vale la pena tener. Otro, las casas de empeño. Las casas de empeño son instancias que también, cuando no tienes, por ejemplo, una tarjeta de crédito activa, las puedes utilizar como fuentes de ingresos, pero también de muy corto plazo. Si sabes que solamente te faltó una cantidad para un mes, para 2 meses, pero que tienes la certeza que la vas a recibir, vale la pena empeñar algo porque sabes que lo vas a recuperar. El interés que te están cobrando las casas de empeño es más o menos aproximado al de una tarjeta de crédito. Pero aquí lo que te recomiendo es que utilices los objetos que más valor generan para una casa de empeño. Joyas y todo lo relacionado con joyas. Y obviamente algunas te permiten ya utilizar algún automóvil, alguna propiedad, etcétera, porque son las que mayor préstamo te permiten lograr. Todo lo que son artículos electrónicos, artículos de consumo básico, se deprecian tremendamente. Por ejemplo, si un artículo electrónico te costó a ti 10,000 pesos y tú esperas que te presten 7,000, seguramente no te los van a prestar. Te van a estar prestando 3, 4,000 pesos y no es que menos, porque es increíble la depreciación con artículos electrónicos. Entonces, principalmente joyas. Después, préstamo con garantía. Hay otra forma en la que cualquier institución te puede prestar dinero y es teniendo una garantía de pago, un bien inmueble, un automóvil o algún otro artículo de valor que sea de un valor importante como para poder tenerlo como garantía. En el préstamo no te van a poner ninguna objeción si tienes, por ejemplo, un bien inmueble con el cual respaldar el crédito que estás solicitando. En general, sobre préstamos y créditos, la idea de pedir dinero a alguien más, sea una institución bancaria o sea un familiar, sea una amistad, es que tú sabes que lo vas a recuperar y obviamente con algún interés. La fórmula básica y que no se te olvide para saber si un crédito, si un préstamo te conviene, es que los intereses que te están cobrando son menores a lo que tú vas a estar produciendo con ese dinero. Si finalmente lo que te están cobrando como intereses es mayor a lo que tú puedes producir, definitivamente no conviene y mejor busca hacer otra cosa. Revisa también muy bien las condiciones de cuándo te lo entregan, a partir de cuándo se realiza el primer pago y cómo son las características, si por ejemplo lo puedes pagar antes de tiempo o si forzosamente ya es una cantidad determinada de pagos, revisa esas características. La mejor recomendación que te puedo brindar es que aprendas a saber vender y saber cobrar. Si tú ya tienes, por ejemplo, un producto que ya está listo para ser ganador, tú puedes negociar el tener anticipos o el tener un anticipo y después una secuencia de pagos de tal forma que los pagos que vayas obteniendo cubren exactamente tus necesidades de flujo de efectivo. Y ya cuando llegan los últimos pagos, en ese momento ya tienes la rentabilidad que esperas, pero al principio estás asegurando al menos poder tener flujo de efectivo suficiente para cubrir tus costos. Aprende a saber vender y saber cobrar. Comentemos sobre financiamiento. Financiamiento es solicitar un crédito o un préstamo, es decir, dinero que alguien te entrega y que tú se lo regresas más un interés. Eso es básicamente obtener financiamiento. Pues bien, revisa primero que nada los requerimientos. Hay algunos préstamos que tú puedes obtener sin garantía, es decir, sin poner una propiedad o algún artículo de valor que garantice que vas a pagar ese préstamo. Revisa si es con garantía o sin garantía o qué tipo de garantía. También el interés, la tasa de interés que tú vas a estar pagando de forma anual, de forma mensual, bajo qué periodo, si es variable, si es fija, etcétera. Que tú puedas revisar exactamente la cantidad total que vas a pagar al terminar el crédito. También, ¿cuánto es el tiempo para comenzar a pagar el crédito? Por ejemplo, instituciones bancarias, apenas se termine el trámite de la obtención del crédito y todavía ni siquiera te han entregado el dinero y ya a partir de ahí es el día cero y ya empieza a contar el tiempo para después poder hacer el pago del primer mes o de los primeros 15 días. Revisa eso.
El otro es la agilidad de los trámites. Hay algunos préstamos que son muy rápidos, hay algunos que son muy tardados. Por ejemplo, solicitar un financiamiento con una institución gubernamental es muy tardado, pero también a la vez son con los mayores beneficios y con las mejores tasas de interés. Entonces es una opción que bajo ciertas condiciones puede ser factible. Ahora, con todos estos requerimientos, con esas características, analiza qué es lo que a ti más te conviene. Y por ejemplo, puedes utilizar varias estrategias a la vez. Cada vez más, por cuestiones de programas gubernamentales, hay programas de apoyo en financiamiento a emprendedores, a innovadores para distintas fases, ya sea para la creación, para el producto, para el prototipo, para crecer, para comprar mercancía, incluso para inventarios, capital de trabajo, etc. Tú revisa qué criterios son los que están solicitando y aplica, porque tal vez en algún momento funcione. Y si en el momento en el que se autorice es a lo que puedes aprovechar, pues qué bien. Pero como ya hemos platicado en otras clases, que no sea la primera opción, porque es muy volátil, es muy variable el asunto de cómo funcionan los recursos gubernamentales. También tú revisa claramente cuáles son los requerimientos que tú tienes. Si lo más importante es la agilidad, porque por ejemplo, alguien te está autorizando ya una compra y tú necesitas empezar a trabajar y ya tienes la orden de compra, ya firmaste contrato y necesitas comprar cierto equipo, aunque tengas que poner, por ejemplo, una propiedad en garantía para un préstamo, pues vale la pena porque tú ya tienes el contrato firmado con tu cliente. Y de hecho hay algunas instituciones bancarias o hay algunas empresas que te pueden adelantar pagos con base en los contratos que tú ya tienes debidamente firmados con clientes. Valida todas estas opciones y aplica la que mejor corresponda para tus necesidades. Sobre inversión y socios. En esta área tenemos básicamente dos extremos. Un extremo es un préstamo y otro extremo es el socio. El préstamo es el escenario donde alguien te entrega dinero y tú se lo regresas más un interés. Eso es un préstamo y en cierto tiempo con ciertas condiciones. El otro extremo es un socio. Un socio es alguien que participa en la empresa por completo. No nada más aporta capital, aporta conocimiento, pero también sus opiniones, aporta contribuciones de distintas maneras. Y esos son básicamente los dos extremos. Entre estos dos extremos hay una gama muy grande de distintos tipos de participación para uno como emprendedor cuando estás buscando iniciar o cuando estás buscando crecer. Te voy a brindar algunas recomendaciones para poder utilizarlos de la mejor manera. El préstamo se utiliza, el préstamo, el crédito, que son equivalentes. El préstamo, el crédito se utiliza cuando tú tienes la certeza de que lo vas a pagar y que estás dispuesto a jugártela porque tú mejor que nadie conoces el producto, conoces el mercado y tienes las competencias y los recursos suficientes para poder llegar. Eso es cuando se utiliza un préstamo y claro que las ganancias que vas a obtener superan por mucho los intereses que después tienes que pagar. El socio, el inversionista, se utilizan cuando tú requieres, además de capital, un apoyo, un vínculo, un conocimiento que tú no tienes, de tal manera que su aportación no solamente sea económica. Si tú estás queriendo obtener solamente capital y estás buscando un inversionista o un socio, no es una buena idea porque el inversionista o el socio van a participar mucho más que solamente con capital. Hay casos donde, por ejemplo, un inversionista te puede pedir que él controle las finanzas de la empresa. Es decir, imagínate, te dice, yo voy a aportar esta cantidad de dinero, pero voy a ser yo quien emite los cheques de gastos, porque le interesa saber que el dinero esté correctamente utilizado. Para algunos emprendedores es una buena idea, para otros emprendedores no. Si él está viendo que él sabe manejar correctamente los recursos, que él sabe tener una buena dirección empresarial, tal vez sea un aspecto positivo, pero no aplica para todos los casos. Otra situación es cuando alguien solamente pretende aportar 3 cosas y que con eso pretende tener una participación en la empresa que es mayor a lo que tú valoras que son esas 3 cosas. Es decir, te dice, yo te doy dinero y te doy algo de recomendaciones y ya. Y por eso pretendo obtener un gran porcentaje de la empresa. Si tú sabes que tú puedes llegar a mercado, pero tienes esa certeza, no nada más lo sabes, tienes la certeza y que a lo mejor te vas a tardar un poquito, que con más esfuerzos, que poniendo en riesgo tal vez alguna propiedad que tengas, pero que lo puedes hacer
porque lo que te aporta es muy pequeño, adelante, corre el riesgo, porque después puede haber más problemas por la interacción entre los socios, entre los inversionistas, que lo que implica el riesgo de poner en juego algunas de las cosas que tú tienes como propiedades, pero eso tú lo evalúas. En alguna ocasión me preguntaron, me decían unos investigadores que ellos pensaban que es muy gandalla, que juega feo, que se aprovecha de ti el inversionista cuando tú eres el innovador, porque te ofrecen, por ejemplo, quedarse con un porcentaje grande de la empresa. Y yo le decía, bueno, vamos a ser realistas y vamos a tomar en cuenta que tú ahorita eres dueño de algo que está solamente ¿en dónde? En tu computadora. Entonces, ¿qué es más? ¿Ser dueño de una parte de algo que sí llega a mercado y genera ganancias? ¿O ser el dueño del 100% de algo que está en la computadora? ¿Qué es más? Seguramente al principio, si alguien se presentara contigo con una propuesta realmente ventajosa, tal vez en ese caso, por los porcentajes que se obtienen, pudiera ser ventajoso para él. Tómalo para ti simplemente como una primera experiencia. Estás capitalizándote, estás sabiendo cómo ser un innovador ya en la práctica, no nada más en la teoría. Entonces, como eres bien capaz, no va a ser tu único emprendimiento y seguramente vas a tener otros más a futuro. Y con esta primera experiencia ya vas a tener lo necesario para crecer y para ahora sí, con capital propio, hacer a ti lo que se te antoje porque tú ya vas a tener el capital. Entonces, que eso no te detenga. Asegura muy bien cuando estás integrando a un inversionista que haya una empatía más allá de lo personal y del interés en ganar dinero. Si el inversionista o el posible socio no conoce de tu producto, no conoce de tu mercado, por más que en lo personal exista empatía, te aseguro que después va a haber problemas. Por ejemplo, alguien que es de una industria manufacturera y pretende invertir en un negocio netamente de conocimiento, va a haber problemas porque no va a entender las estrategias. Y después, si hay amistad, hasta incluso la amistad va a estar en riesgo por esos problemas ya en el negocio. Las instancias de capital de riesgo o venture capital están creciendo y cada vez hay más, sí, pero son instancias que le apuestan a proyectos principalmente innovadores que prometen mucho y llegan con ellos porque ya han visto los avances, porque los validan y porque identifican gran potencial y no llegan solamente con algunos pesos, con algunos dólares para crecer, llegan con cantidades fuertes, pero se la juegan contigo, no nada más aportan el capital, aportan conocimiento, aportan vinculación, aportan infraestructura, aportan lo que se requiera, porque claro que les interesa que el producto sea tremendo éxito, pero obviamente son para ciertos proyectos con gran potencial de crecimiento. Entonces, cuando tú estés revisando todas estas experiencias, claro que de pronto te vas a equivocar. Con algún socio, con algún inversionista vas a tener buenos resultados y con otros no. No te preocupes, es parte del proceso que tienes que vivir en la práctica para poder identificar con quién poder aliarte, con quién poder asociarte, cuándo pedir un préstamo, cuándo asumir más riesgo, cuándo no, etc. La práctica te va a ir dando las respuestas para que si ahorita eres un emprendedor que va iniciando, ya después va a ser simplemente algo cotidiano el estar tomando ese tipo de decisiones sobre qué hacer con asuntos de obtención de capital, de obtención de socios o de obtención de inversionistas. No te preocupes, es parte del proceso. Buenas prácticas y recomendaciones para el manejo de tus finanzas y esta posible integración de inversionistas, socios o fuentes de financiamiento. Primero, asegura tener una buena combinación de ingresos. Recuerda que al principio de este proceso de creación de producto ganador no vas a tener ingresos por ese producto ganador y puede ser que tome meses o que tome incluso años hasta que llegues a un nivel de ingresos que te permita crecer a un siguiente nivel. Mientras tanto, necesitas otras fuentes de ingresos. Pretender que este producto ganador te va a mantener en el nivel de ingresos que esperas desde un inicio es una apuesta de gran riesgo. Entonces vale mucho la pena tener varias fuentes de ingresos. El otro, ten finanzas sanas. Aprende a utilizar estos instrumentos financieros como tarjetas de crédito, como préstamos personales, pero manténlas sanas para que los utilices solamente en el momento en el que efectivamente sean requeridos. Paga los intereses, genera buen historial crediticio y así podrás estar utilizando entre tus ahorros, entre tus varias fuentes de ingreso y entre estos instrumentos cada vez que se requiera. Después,
Asegura involucrarte en un círculo social de empresarios exitosos. Si solamente te estás rodeando de personas que más bien son ellos quienes necesitan apoyo de ti, va a ser muy diferente a si te rodeas de personas quienes poco a poco te vayan conociendo, con quienes generes confianza y que ellos, como son empresarios exitosos, de pronto te pregunten que qué haces. Y tal vez alguno de ellos se interese, existe empatía en valores, en visión, entiendan de los productos que están desarrollando y ¡pum! Posiblemente encuentres un gran socio e inversionista en ese círculo social. También, obviamente, mantén comunicación abierta con tu ecosistema de negocios. Ve a eventos de parques de innovación, de emprendimiento, de incubadoras de empresas, de instancias que fomentan el desarrollo de emprendedores e innovadores, porque seguramente va a estar conociendo quién te lleve como vínculo a ventas, a financiamiento, a programas de inversión, etc. También participa constantemente, según las características que te brinden, en distintos programas de financiamiento. Si de pronto alguno es muy atractivo y funciona, posiblemente será una gran oportunidad para que puedas crecer. Cada cierto tiempo, gobierno otorga fondos que se les llama a fondo perdido, es decir, que no tienes que regresar el dinero, sino que solamente tienes que demostrar que el trabajo se realizó, que la empresa creció, que la maquinaria se compró y que finalmente tú eso se lo puedes demostrar, pero no tienes que regresar el dinero. Vale la pena participar en ese tipo de programas. Si bien hemos brindado importantes recomendaciones, la mejor recomendación de todas que te puedo brindar es que aprendas a vender y a cobrar. Sabiendo vender y cobrar, vas a necesitar la menor cantidad de capital externo. Cuando tienes experiencia, te vas a ir dando cuenta que incluso las ideas, sí desde esa fase, ya teniendo cierto currículum y cierto prestigio, incluso las ideas las vas a poder vender. Y tus requerimientos de capital real te vas a dar cuenta que eran cuestiones que estaban aquí, no en la práctica para poder seguir adelante. Hemos terminado entonces con este curso. Termina, por favor, ya cree en ti, sal a vender, comenta, expresa, manifiesta esa pasión por lo que tú estás haciendo y sigue avanzando, porque ya hemos llegado al fin de este curso y espero que haya sido una experiencia de gran provecho y de gran aprendizaje. Nos estamos viendo en otros materiales. Por favor, ya sabes, revisa todos los contenidos, revisa todos los materiales adicionales y que te vaya muy bien en tus evaluaciones. Nos vemos próximamente.